Así que vayamos directamente a esto. La absorción, el ciclo entero es hepático. Así que puede modificar su efecto si el hígado está funcionando mal. Si das dos medicamentos que se metabolizan en el hígado, también vas a encontrar un mismo problema. La rifampicina se desacetila en el hígado, lo que produce 25-desacetilrifampicina, que se van a eliminar por la bilis al intestino. Así que tienes una pista sobre qué partes voy a encontrar niveles elevados del medicamento o las indicaciones propias del mismo. El efecto es sobre todo tipo bactericida. ¿En qué tipo de células? Mycobacterium tuberculosis. Acuérdense del nombre. ¿Tuberculosis han llevado en fármaco 1? ¿O no? No, doctor. No, doctor. ¿Qué parte han llevado en fármaco 1? A ver, hágame recuerdo. Farmacocinética, farmacodinamia, corticoides, antihipertensivos, AINES, esquemas de tratamiento básicos no han empezado. La doctora María me dijo que tuberculosis ya habían visto. Anestésicos igual llevamos. Ya, Opioides. entonces falta. Hay esquemas como al rato hemos visto el metronidazol para esquemas de erradicación del Helicobacter pylori que se relacionan ahora con lo que es la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis hay esquemas. Hay de hecho 4 a 5 medicamentos que se van rotando en 3 esquemas para el tratamiento. Para ver si el paciente hace un primer tratamiento de esquema, si el paciente abandona el esquema y luego vuelve después de un año, se modifican un poco estos medicamentos. Pero son medicamentos específicos. Son esquemas que están aprobados por la OMS y se aplican directamente aquí en Bolivia. La rifampicina es uno de los medicamentos de uso casi específico para lo que es tuberculosis acá en Bolivia. Pensé que eso ya les había explicado un poco más la doctora. Aquí estás viendo un poco de la estructura, así que vamos a irnos directamente a la parte importante. Acuérdense, Mycobacterium tuberculosis. Va a actuar a nivel de las enzimas bacterianas, prácticamente actuando a nivel de las polimerasas en el ADN mensajero. La bacteria lo que hace es que no puede sintetizar más proteínas. Así que hasta aquí estamos viendo un mecanismo de acción un poco similar. Bloquea el ARN mensajero, la bacteria no sintetiza proteínas. Bien. Ahí está. Bloquea al ARN polimerasa, así que inhibe la síntesis de proteínas. La bacteria no se alimenta, y por ese caso la bacteria se muere. Aquí estamos viendo este cuadro. Estamos viendo dónde. ¿Por qué dice hipótesis? Porque es la forma en la que se plantó para el uso de estos medicamentos. Aquí está. RMP, rifampicina. Lo que se ha visto, fíjense, información clase A. ¿Actúa dónde? Durante la etapa de crecimiento de la bacteria. Ahí es donde puede actuar bloqueando esto. También actúa aquí, en la activación metabólica. Cuando se combina con lo que es la piperacilina, por la inhibición ácida, tienes un esquema de medicamentos que actúan específicamente contra la Mycobacterium tuberculosis. Esto solamente es para que lean un poquito de tuberculosis. No voy a preguntarles esto específicamente para ustedes. Hablemos de la preparación oral. Se absorbe bastante bien por tubo gastrointestinal. Alcanzas concentraciones que van entre 7 y 10, así que es un buen nivel de concentración sérico. Los alimentos ricos en grasa interfieren en su absorción y disminuyen los niveles séricos en sangre. Aquí tienes una pista que no está en los otros temas que hemos visto. Cuando das este tipo de medicamentos, lo que se recomienda es ajustar al paciente una dieta hipograsa. Tienes que disminuir el consumo de grasa, sobre todo por la toma de medicamentos. Es una de las razones por las cuales los pacientes abandonan este tipo de tratamientos. Y por lo cual, lastimosamente, la tuberculosis causa mucho más daño a nuestros pacientes acá en Bolivia. Penetran bastante bien en tejidos. Pueden llegar a concentraciones elevadas en pulmones, sobre todo ahí, tuberculosis pulmonar. Pero hay varios tipos de tuberculosis, como la tuberculosis ósea.
¿Dónde más puedo encontrar buenos niveles? Exudados pleurales en caso de derrames. En la leche, así que estás atravesando glándulas mamarias. También se alcanzan niveles elevados en piel y tejidos blandos. Y un poco de nivel en huesos. Me sirve para tuberculosis, incluso la forma ósea, aunque no es ideal, no ideal. Hablamos de su farmacocinética. Penetran en tejidos. ¿Dónde? Logrando niveles en todo esto. Exudados, esputo, líquido cítico, tejidos blandos. Solamente un complemento a lo que hemos visto ahorita, pulmones. Veamos qué pasa en el líquido cefalorraquídeo. Puede encontrar niveles que van hasta 0.5 microgramos aquí, a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, habría que ver su utilidad en casos de meningitis. Tendría que comparar esto contra otros medicamentos que sí atraviesan la barrera. En los casos de los abscesos, hay que esterilizar el líquido de los abscesos. Entonces, hay que ver si esto funciona o no. Hace rato dijimos que hay medicamentos que atraviesan esa pequeña membrana del absceso, atacándolo por dentro. ¿Han leído un poco de la fisiología o fisiopatología de la tuberculosis? ¿Recuerdan? ¿Por qué se llama enfermedad cavitaria? Está en fisiopato y ya han cruzado fisiopato. ¿Lo recuerdan? ¿Siguen vivos? Bueno, ¿siguen despiertos? Si se ha cortado, mándenme una señal. Lo escuchamos. Doctor, se le escucha normal. Pero parece que ya se han dormido. Sé que están cansados, yo también estoy cansado, pero despierten. ¿Qué pasa en la tuberculosis? Es una enfermedad que produce cavidades. Esas cavidades se van a llenar ¿de qué? De abscesos, de líquido o de aire. Una bronconeumonía, doc. Puede, pero la pregunta ahorita es de los abscesos. Las placas que tú ves en radiología, ves espacios grandes o huecos. Pueden llenarse de aire o de líquido. Y cuando es líquido estamos hablando de esto, de abscesos. Se puede conseguir un buen nivel de medicamento en pulmones, y además de eso, un medicamento que atraviese este absceso y llegue a donde están realmente las bacterias, entonces explica su utilización para los casos de tuberculosis. ¿Contra qué bacterias me puede servir? Staphylococcus aureus, apenas esto. Tenemos una. Tenemos legionela. Ahí, si no me equivoco, 4 medicamentos indicados para la legionela. Mycobacterium tuberculosis. Aquí hay una pregunta segura en su examen. Aquí me aparece una que no es también muy frecuente, clamidia. Hemos mencionado los más básicos, así que vayamos a verlos un poco. Lo malo de estos medicamentos es que pueden presentar esto. Erupciones maculopapulosas hasta un 5% de los pacientes. ¿Están viendo aquí? Algunas veces son tan severos que se denominan dermatitis exfoliativas. Puede llevar a una necrólisis epidérmica tóxica. Hay reacciones que hemos visto como la reacción de Steven Johnson, en la cual es una reacción alérgica en todo el cuerpo. Esta reacción es un poco más severa. Son medicamentos que hay que utilizar con mucho cuidado. Y al menos por ahora en Bolivia estamos reservando este medicamento casi en forma exclusiva para lo que es la tuberculosis. Debido a esto, los efectos secundarios son un poco más severos aquí en este medicamento. Así que acuérdense o revisen el esquema de tratamiento de la tuberculosis. Y van a ver 4 o 5 nombres de medicamentos que con que los aprendas, listo, ya tienes gran parte del tema avanzado. Hablemos de las complicaciones. A nivel gastrointestinal puede haber varias. Las más comunes, náuseas, diarrea, vómito. A nivel hepático, debido al metabolismo, ya que puede interaccionar con otros medicamentos, puede haber casos de hepatitis. Se presentan en menos del 1% de los casos. Y eso es cuando el tratamiento para la tuberculosis se utiliza sin utilizar la isoniazida.
Les repito, hay 3 esquemas de tratamiento para tuberculosis. Se va agregando, quitando medicamentos. Aquí tienes uno, la isoniazida. En pacientes que reciben la isoniazida más rifampicina, pueden presentar hepatitis hasta 2.6% o casi 3 pacientes de cada 100. Así que este medicamento se relaciona con la aparición de hepatitis. En este caso, piensen en una hepatitis medicamentosa. Cuando se administra solo, puede pasar en 1 de cada 100 pacientes que están recibiendo tratamiento para tuberculosis. Cuando en el tratamiento le estás dando rifampicina más isoniazida, o el INH, el riesgo de hepatitis llega a casi un 3%. Si estoy repitiendo 2 veces es porque es la parte grande, importante de este tema. Y es la parte que tienen que revisar. Entre otras, tienes toxicidad hepática. ¿Dónde va a ser más marcada? En pacientes alcohólicos, desnutridos o edad avanzada. Es porque en estos 3 parámetros el hígado está funcionando de forma errónea. Entre otros, puede dañar un poco los riñones. Puede causar desde una nefritis intersticial, una hemólisis masiva o una glomerulonefritis. Pero estas son secundarias al uso del medicamento. Cuando suspendes el medicamento, esto se corrige. Recuerden que el riñón, igual que el hígado, tiene una buena capacidad de regeneración. Así que si le das tiempo, los riñones pueden sanar. No alcanzan su 100% de recuperación, pero alcanzan un buen nivel. Entre los eventos adversos, rifampicina de nuevo, podemos encontrar eosinofilia. Es común que en los pacientes que están recibiendo tratamiento para tuberculosis encuentres valores bajos de eosinófilos una vez que ha iniciado el tratamiento. Lo mismo que ciertos casos de anemia. Cuando es anemia de tipo hemolítico, no solamente vas a encontrar valores bajos de glóbulos rojos. Debido a la hemólisis de los glóbulos rojos, tienes ciertos casos o características que han visto en semiología. Ictericia. La aparición de trombocitopenia implica los riesgos también de sangrados o de formación de coágulos. Estoy mencionando solamente los efectos más grandes, así que lean eso con cuidado. La rifampicina es uno de los fármacos más potentes para inducir las enzimas microsómicas hepáticas. Así que hay que utilizar con cuidado en pacientes que son hepatópatas. ¿Con qué medicamentos puede haber interacciones? Hemos visto que la prednisona, como otros corticoides, potencian el efecto de varios medicamentos. Si este medicamento daña el hígado y el paciente está recibiendo corticoides, hay mayor daño al hígado. Puede relacionarse e interaccionar con los digitales, ketoconazol, sulfonilurias. Ya hemos visto un poco de sulfonilurias recientemente. El ketoconazol, ¿cuándo lo utilizas? Antimicótico. Entonces, estamos viendo ahí. Las interacciones que están viendo son sobre todo por el metabolismo de primer paso, el metabolismo hepático. Si todos los medicamentos pasan por la citocromo PREI 450, es más trabajo para el hígado. Obviamente va a haber más peligro. Disminuye la eficacia en uso combinado con anticonceptivos. Lo mismo que las tetraciclinas. Provoca recidiva de arritmias en pacientes tratados con quinidina. Hace rato aparecía la quinidina y ahora vemos por qué. Disminuye el efecto de la quinidina. Por esto, el paciente puede tener una arritmia. Han llevado antiarrítmicos, así que ya tienen que saber la quinidina. ¿Qué más? No se aconseja el uso simultáneo de rifampicina y ketoconazol. Esa sí es pregunta de grado. Y hasta ahora no la han contestado ni una sola vez. Ni siquiera han dicho el metabolismo hepático. Hay una reacción específica del uso de estos 2 medicamentos. Les conviene leerla. ¿Cuándo se utiliza? Infecciones por micobacterias. ¿Cuál es la micobacteria más común? Tuberculosis. Acuérdense de eso. En otras puede servirte un poco en caso de meningitis meningocócica, pero obviamente no será tu primera opción. En casos de meningitis por Haemophilus influenza, aquí habla de una dosis única, 20 miligramos por kilogramo de peso. Cuando tienes una recomendación por kilogramo de peso, estás viendo su uso en niños.
Tienes una pista, por si acaso, para cuando estás llegando a pediatría. Como dosis única en caso de meningitis, me parece una buena opción. Pero habrá que ver los riesgos en un niño. Es por eso que hemos puesto ahorita las imágenes, para que vean ese RAS parecido al síndrome de Stevens-Johnson. Podría presentarse en niños. Pero como última herramienta también te podría funcionar. Otras indicaciones están la endocarditis, la infección por Staphylococcus aureus a nivel del tubo digestivo, colonizaciones por estreptococo, por ejemplo. Cuando se utiliza con penicilina pensatínica, logras una erradicación del 93% de los estreptococos. Aquí estás viendo una combinación que funciona. Penicilina más rifampicina. Elimino el 93% de las bacterias de los estreptococos cuando hay colonizaciones en ciertas áreas del cuerpo. Tenemos casos de osteomielitis, de brucelosis, de riquecias. Brucelosis. Veamos por qué he puesto más información ahí. La rifampicina es superior a la tetraciclina. Actualmente se realiza tratamiento combinado. Así que en los casos de brucelosis, podría utilizar rifampicina como una primera opción. Como una segunda está tetraciclina. Y como una opción de tercer o cuarto grado está combinar tetraciclinas más rifampicina, porque al parecer se potencia su efecto. Pero es solamente uno de los esquemas de tratamiento para brucelosis. Lo que me ha gustado del esquema que les mostré al principio del grupo que hizo de neumococo es que han puesto prácticamente todos los medicamentos y al tenerlos así visualmente es fácil entender por qué eliges uno y otro. Mejoren un poquito eso nada más. En cuanto a la resistencia a rifampicina, puede haber una resistencia natural. Los organismos son resistentes en forma automática. En cuanto a la resistencia adquirida, ya hemos estado viendo cómo aparece. Hay pequeñas mutaciones que van cambiando los puntos de unión, las puertas, y de esa forma lo que hacen es evitar que el medicamento cause su efecto. Esta mutación parece encontrarse aquí, entre lo que es la A y la C. ¿Qué significan la A y la C? ¿Recuerdan? Ya se me olvidado. Retrocedamos un poco. Adenina se une con... Citosina. Ahí está el problema. Cuando hay una mutación a este nivel, lo que se hace es una amplificación de la PCR. Aumenta la resistencia de la bacteria. Va a modificar los puntos de unión. Así que el medicamento no va a causar el mismo efecto. Porque de hecho no va a entrar en la bacteria. La rifabutina es un derivado. Su aspecto de actividad es similar, pero es más activo contra tuberculosis. Eso incluye a más del 20% de las cepas resistentes a la rifampicina. Ese medicamento va a estar en uso en los nuevos esquemas para cuando ustedes de hecho salgan. La composición química. Vimos de la rifamicina. Al poner lado a lado puedes ver dónde están las diferencias. En cuanto a su aspecto de actividad, analicemos esto un poco. Aquí tengo cocos gram positivos, bacilos gram positivos, cocos y bacilos gram negativos. Y tengo otras, como están la clamidia, la lepra, las riquezas. Este medicamento creo que me funciona bien para casi todo. Veamos, rifampicina y rifabutina, ¿contra quiénes me sirven? Está Staphylococcus aureus, Pneumoniae. Otro conocido que tenemos aquí es ¿cuál? Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella, clamidia, tuberculosa, lepra. ¿Dónde lo vamos a utilizar un poco más estos medicamentos? Yo creo que lo van a utilizar más que aquí, en la columna que dice otros. Mycobacterium tuberculosis. Rickettsias. Mycobacterium leprae. ¿De que puede tener actividad contra algunos de estos que ustedes están viendo? Sí. Pero si tomas en consideración los efectos, las dosis y los riesgos, no estará en tus primeros esquemas contra esto. En los casos de Neisseria meningitidis, tal vez aparecería como una tercera o cuarta columna. Pero hasta eso recuerda que siempre haces cultivos y antibiogramas. Es por eso que tienes que empezar con un esquema sencillo.
empezar de algo básico, tomas una muestra y empiezas con algo sencillo. Cuando sale el cultivo y el antibiograma, ya te dice cuál de estos es el responsable y si el tratamiento que empezaste está funcionando o no. Cualquier medicamento que utilices, cualquier antibiótico, empieza a actuar realmente a las 72 horas, a los 3 días. No puedo reemplazar el medicamento antes de ese tiempo, porque si no, estas bacterias se van a volver resistentes a ese primer medicamento y a sus derivados. ¿Cuáles son los usos clínicos para rifabutina? Aquí están las preguntas. Profilaxis de bacteremias por Mycobacterium complex. ¿En dónde? Pacientes que tienen VIH, por ejemplo. Una infección diseminada por Mycobacterium avium. De nuevo, pacientes que tienen VIH. Si aquí están viendo los usos clínicos y es en pacientes muy específicos, yo podría hacer una tarjetita solamente para ver pacientes con VIH y los posibles problemas médicos que puedan tener. Tratamiento de problemas respiratorios debido a estas micobacterias. De nuevo, Mycobacterium complex. Aquí están viendo un poco de las dosis, 150 miligramos. Con las cepas resistentes, usas de 300 a 450. Micobacterias atípicas. También me puede servir la rifabutina. Ahora veamos un poco más esto. Rifapentina. Lo que varía es la parte al final de la palabra, así que no se confundan con eso. Te voy a anotar en 3 líneas: rifampicina, rifabutina, rifapentina. Y voy a poner una indicación básica arriba. Todo empieza de la misma forma. Lo que varía es el final. Veamos este medicamento. La actividad es similar con la rifampicina, así que tengo que buscar alguna diferencia. También me sirve para la tuberculosis, pero la rifampicina sigue siendo en nuestro esquema. Es porque es el que hemos logrado comprar por ahora en Bolivia. Pero hablábamos de la depuración. Su vida media era más larga, así que su depuración debe tener una característica específica. Vean la concentración plasmática, 27 microgramos. Es mucho más elevada que los otros medicamentos. Ahí tienes una pista para algo específico de este medicamento. Se elimina hasta un 30% en los riñones. La administración es endovenosa, así que puede relacionarse con los casos de vasculitis. Eso es todo. Ahí está. Eso nos deja 3 temas para revisar la siguiente semana. Quédense con los esquemas grandes. Este grupo de rifampicinas específicamente es el tratamiento para la tuberculosis. Así que podemos ver un poco más de tuberculosis cuando veamos la parte de respiratorio. Y van a entender dónde entra este esquema. Aparte de eso, solamente he explicado los temas grandes. Quédense con eso. Les repito, de todo el esquema que está en su temario, yo les he puesto como 20 cosas. De esos 20 temas que están ahí, los temas grandes siguen siendo de donde han salido la mayor cantidad de preguntas. Así que dominen esos temas grandes. De los temas pequeños, busquen 2 o 3 cositas específicas y listo. Gran parte de los temas son derivados de temas más grandes. De las cefalosporinas, por ejemplo, hemos derivado hay 2 temas derivados. De los macrólidos, hemos tocado los ketólidos. También es un tema derivado. ¿Qué preguntas tienen? Vamos, ¿qué preguntas tienen? Doctor, y en cuestión, si para el uso de las rifampicinas, ya que se puede utilizar en tuberculosis, pero el paciente puede tener insuficiencia hepática, ¿se le podría seguir el tratamiento, doctor? Es que por eso hay 3 o 4 esquemas de tratamiento para la tuberculosis. Imagínate que tienes un esquema para un paciente que tiene tuberculosis y nada más. Resulta que ahora tienes un paciente con tuberculosis y daño renal. Modificas un poco el primer esquema y tienes un esquema para pacientes con problemas renales. Ahora el paciente tiene tuberculosis y un problema hepático. Vas modificando estos medicamentos y le das un tratamiento. Es por eso que les decía del esquema de la hojita que les mostré en Excel,
de las tablas de Cockcroft. Haces un ajuste de la función de los riñones. Si los riñones están fallando, no puedes dar medicamento cada 8 horas, porque se está acumulando y los riñones no lo eliminan. Lo que haces es espaciar la toma y lo vuelves medicamento cada 12 horas. Vuelves a hacer los cálculos para ver si se sale eliminando y mantienes una curva terapéutica estándar. Como estos últimos medicamentos se ha visto que tienen una mejor biodisponibilidad, son de una sola toma diaria. La mayoría. Si con eso se agrega un problema renal, lo que haces es incluso espaciar la toma para tomar el medicamento un día sí y un día no. De esa forma vas espaciando y evitas que la dosis se vuelva tóxica y aparezcan problemas como las convulsiones o problemas neurológicos. Vamos a ahondar un poquito más de esto. Si tenemos una semana más, voy a ver si tengo aquí el tema de tuberculosis y le hacemos un repaso rápido de esto. ¿Ya? Nos quedarían 3 temas para la siguiente semana. Eso implica ver lo que es nitrofuranos, lipopéptidos y oxazolidionas. Oxazolidionas es un extra de un tema anterior que hemos visto. De los 3, donde vamos a ver más que todo es nitrofuranos. El resto son temas, fármacos que no se usan con mucha frecuencia y no son muy frecuentes en Sudamérica. Pero Dios quiera que cuando ustedes salgan, tengas por lo menos un poco más de información de esto. Ya. Voy a ver si tengo algo más sobre tuberculosis, pero solamente vean ese esquema y van a encontrar estos nombres. Son preguntas que siempre aparecen, así que lean eso con cuidado. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Ya. Les voy a mostrar un esquema de tuberculosis la siguiente semana antes de que den su examen. Su examen sí es la siguiente semana. Terminamos esos 3 temas, examen. Así que prepárense. Son cortitos, voy a acabar durante el primer periodo. Así que el segundo periodo es para que ustedes empiecen a defender sus trabajos. Están a tiempo de hacer alguna corrección. Algunas cosas están bien. La idea es que el resto de los grupos vean los trabajos que han compartido sus compañeros. No quiero sonar mal, pero busquen los errores. Gánense puntos al buscar los errores. O al hacer las preguntas. Si yo tengo una buena pregunta de por qué colocaste una cefalosporina pudiendo colocar una quinolona, y el grupo no puede responder esa pregunta, yo me voy a ganar puntos. Ese grupo va a perder puntos. Así que vayan armando. Puedes aprovechar esta semana para mejorar tu tema o para buscar errores de los otros. De cualquier forma van a morir. En sentido figurado, claro. Vayan repasando para el examen. Voy a hacer preguntas de los temas grandes. Pero hasta ahí. Va a ser un repaso. No quiero que tenga valor de nota, sino que es para ver si estás estudiando o no. Si te va bien, estás bien preparado para este examen. Si te va mal, tienes una semana de tiempo más para estudiar. Así que vayan a estudiar. Quedan 3 temas cortitos. De prácticamente son 7 de las 90 preguntas. Así que 7 de 90, tal vez toque una. Ya. Si no hay preguntas, estoy cortándola.